Bienvenidos televidentes a una nueva emisión de su programa Vida de Padres. Desde este hermoso día soleado al municipio de Suezca, en Cundinamarca, les damos la bienvenida a este programa tan especial que hacemos para las familias de nuestro municipio y del mundo entero. Bienvenido Noto Underlin una vez más a este programa, gracias por estar con nosotros. Hola Ginela, gracias a ustedes televidentes por vernos. Bueno, hemos venido tratando diferentes temas en nuestro programa que han sido de gran interés para nuestra comunidad porque generamos desde aquí algunas reflexiones para que podamos mejorar nuestra vida en familia, nuestro papel como padres, nuestro papel como esposos. Y todo esto parte de diferentes cosas, ¿no? La última vez, hace como 2 programas, hablamos de la comunicación y la manera como eso nos interrelaciona, no solo en la familia, sino en el resto de sociedad. Y hoy tenemos un tema importantísimo y es cómo funciona el cerebro. Sí, va a ser un programa un poco más técnico, más pero chévere darles también esos datos esa a la gente, ¿no? Sí, es chévere. El programa pasado fue un programa más como conversadito, este va a ser un programa como de mucha información, pero es importante también porque así nos entendemos un poco mejor por qué reaccionamos, no solo nuestros hijos, sino nosotros, por qué reacciona el ser humano de la manera que lo hacemos. Tú hablabas de que hay 2 tipos de cerebros. Sí, nuestro cerebro en realidad son 3, pero las grandes diferencias existen en 2. Y tenemos un cerebro en común con los reptiles. Venimos proceso de evolución y ese cerebro es un cerebro muy pequeño, que es el cerebro reptiliano, ¿sí? Que lo tenemos atrás y es chiquitico. Y es un cerebro que responde a los instintos y a los hábitos. Ese cerebro es muy poderoso, aunque es muy chiquito, es muy poderoso. Es muy poderoso porque es un cerebro que no piensa, sino que reacciona. Entonces, todo lo que es reaccionar sin pensar lo hace él. El otro cerebro es el cerebro, el neocórtex, que es el que tenemos acá. No, el otro es el límbico, es el cerebro de las emociones, el cerebro del consciente, que es el segundo cerebro, el de los mamíferos. Y terminamos con el tercer cerebro, que es el neocórtex, que es el racional, que es el de nosotros los humanos. Neocórtex no tienen los mamíferos, no tienen las vacas, no tienen las aves, ninguna otra especie. Sino nosotros. Pero sí tenemos el emocional, el límbico, lo compartimos con los mamíferos en general. Entonces, voy a hablar de esa gran diferencia. Pero esta clasificación que estás haciendo es la misma de los lóbulos, el lobo frontal, parietal. No, ya el neocórtex, el racional se divide en lóbulo parietal, el frontal, el occipital. El derecho, el izquierdo. No, no quiero entrar en tanto detalle, sino el neocórtex es la parte del cerebro muy grande, la gran mayoría de nosotros es el neocórtex, que es el racional, que es el de nosotros los humanos. El límbico, que es el emocional o consciente, es más pequeño y lo compartimos con los mamíferos. Y el otro, que es el reptiliano, digamos, que es la amígdala o el más pequeño, que es el que compartimos evidentemente con los mamíferos y con los reptiles. Es el más primario, es el más antiguo. Bueno, para empezar a hablar un poquito y lo voy a dividir en 2, en el reptiliano y en el otro, para no confundirnos con los otros 2 partes. Voy a unir esas 2 partes, la emocional y la racional, en una sola. La gran diferencia que existe entre esos 2 cerebros es el cerebro reptiliano es un cerebro que reacciona o que tiene una velocidad de reacción de 40 millones de información por segundo. ¿Sí? Eso no te dice nada hasta ahora, pero cuando te lo compares con el otro, ahí sí te vas a decir cómo así. 40 millones de información, de tipos de información, de comunicación celular por segundo. El otro tiene 40. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Son 1.000.000 de veces más rápido el pequeño. El del instinto. El del instinto. Me tocan, reacciono. Exacto, no hay que... exacto. Los hábitos. No hay que pensarlo. Los hábitos. Un mosquito, yo te miro así, tú reaccionas. Son reacciones instintivas y de hábitos. Entonces, por ejemplo, el corazón es un músculo. El corazón es un músculo que ustedes tienen que decirle, haz así, permanentemente. Él no es que se mueva porque sí, que se mande solo.
La respiración es otra, la visión, todos los músculos que no son racionales los maneja el reptiliano. Este cerebro reptiliano. Entonces, imagínate la capacidad que tiene él para para funcionar tus pulmones, tu hígado, tus riñones, tu corazón, todo al mismo tiempo en una sincronización perfecta y no todos al mismo tiempo, porque si tú dices, bueno, el hígado, el pulmón y los brazos y todo tiene que funcionar al mismo tiempo, pues fácil, pero no, uno tiene una cadencia, el otro tiene otra, el hígado hace unas funciones, todo esto, y por eso es que es tan poderoso, por eso es tan potente. Y por eso, y como el otro es tan débil, es tan sumamente débil, es tan limitado, son 40 tipos de información, 40 por segundo, que es grande también, pero... Entonces el cerebro, este poderoso le dice, mira, le dice al otro, cuando tengas una tarea muy repetitiva, ya no pienses, mándamela a mí y yo me encargo de ella. Son los hábitos. Entonces, cuando no es instintivo la cosa, porque un bebé nace con instinto, punto. Y un bebé empieza a tener hábitos, y nosotros empezamos a tener hábitos, y esos hábitos se nos meten o sea, ya cuando este pedazo de cerebro súper inteligente o súper poderoso, no es súper inteligente, es súper poderoso, ve que tú estás repitiendo mucho la misma cosa, él dice, bueno, vamos a liberar al cerebro, al hermano menor, para que haga otras tareas y yo cojo esa tarea. Entonces te voy a poner un ejemplo. Tu hija, cuando empezó a caminar, yo estoy seguro que si tú la llamabas, la distraías, se caía. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque el proceso de caminar no es un proceso instintivo, es un proceso aprendido. Estaba en un proceso de ocupando su cerebro racional con 40 informaciones por segundo, para poder caminar. Entonces ella tenía que coordinar el movimiento con el balance del cuerpo, con la mirada, con la posición de la cabeza, con una cantidad de cosas, de manera que si tú la distraías, ella se hacía ¡pum!, se caía. Pero ella empezó a insistir tanto y a repetir esa tarea y a repetirla y a repetirla, hasta que esa información ya se volvió tan automática que el cerebro poderoso que hay atrás dice, ya Salomé, ya yo sé que Salomé cuando quiere caminar ya puede, ya le voy a decir qué tiene que hacer con todos los músculos para poder hacerlo bien. Y es lo que aprendimos nosotros. Nosotros aprendimos a caminar y yo le pregunto hoy a un adulto si piensa que tengo que dar este paso y después el otro. Si piensa que tiene que tensionar el pie, que tiene que hacer así, que tiene que ponerse de tal manera o no, el 100% de los adultos me va a decir, ya yo camino de una manera inconsciente. Eso se llama inconsciente. El otro es el cerebro consciente. Y caminar es un hábito. Montar bicicleta, manejar carro, escribir. Esos son hábitos. Pero también que te saque la piedra cuando te dicen algo. También es un hábito que te dé miedo cuando te levantan una ceja, si te acostumbraron a eso. Entonces, mi mensaje en esta charla es, ojo con los hábitos, mucho cuidado con esos hábitos, porque si sus hábitos son buenos, si sus hábitos son, ay, qué rico salió el sol, o qué rico, hay nubes, también va a llover. Si son hábitos nuevos, pues no los cambien. Pero si son hábitos que les generan mala vida, si les generan de alguna manera tristeza o inconformidad. O inconforman a otros también. O molestan a otros, pues cámbienlos. Ese cuento de los Pérez somos así, o es que yo soy así, punto. O árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que pasa es que creemos que, es que yo no sé qué me pasa a mí. No soy yo cuando me insultan o cuando me levantan la voz, me salgo de mis casillas. Y eso es innato en mí, eso es heredado, eso es genético, dicen. Pues sepan que eso no es genético, eso es aprendido. De alguna manera, experiencias de tu vida te llevaron a que siempre reaccionaras, o sea, reaccionaste tanto
de la misma manera que el cerebro inteligente ya cogió el mando y es inconsciente, ya tú no te pones consciente. Pero, por ejemplo, yo he oído personas, y a mí me pasaba en algún momento, que cuando yo iba manejando y me pitaban, yo me enfurecía, o sea, me salía de mis casillas. Y yo decía que eso era heredado de mi papá, que eso era genético, porque mi papá era igual. Hasta que en algún momento en una charla o alguien me dijo, venga, ¿y tú te has puesto a pensar si la persona que te está pitando atrás tiene una emergencia de pronto en el carro y tiene que pasar? Y yo, ve, no. Y me dijo, ¿y tú te has puesto a pensar en por qué dejas que una persona que tú no conoces ni vas a volver a ver te ponga de mal genio o te quite la tranquilidad, te indisponga en tu vida personal, contigo mismo y con tus seres queridos? Ve, tal. Y desde ese momento empecé yo a tener más conciencia, poco más conciencia de todos esos hábitos que me manejan. Como el hábito de ir por la calle y tirar el papel al piso. Eso es un hábito, eso es un hábito. Y les voy a decir, este cerebro que es inconsciente, que reacciona ya automáticamente, que él ya no piensa, porque ya pensó, ya él supuestamente, ya él supone que pensaron para que se convirtiera en un hábito, entonces ya hoy él no piensa, nos maneja en un 95% de nuestra vida. Es mucho. 95% de nuestra vida está reaccionando automáticamente. O como tener una sola caneca en la casa y botar todo en esa misma, cuando podríamos ser conscientes y separar la basura. Exacto, exacto. Bueno, ¿y por qué viene a ser esto importante, digamos? ¿Por qué en cuanto a la educación? Pero antes quería hablar acabo de ver, hay un juego que yo creo que muchas personas lo han jugado, el del Pac-Man. ¿Te acuerdas del Pac-Man? Que era una maquinita que iba comiendo. Punticos, sí. Mira, es impresionante, yo vi una fotografía de un cerebro, de un escáner de un cerebro, de un jugador de Pac-Man. Y cuando el Pac-Man empieza, la actividad está en el neocórtex, la actividad está en el racional. Es, tengo que venir aquí, la pared aquí, la curva y tengo que manejar muy racional, muy limitado. Cuando el fantasmita se acerca al que come galletas, al que come puntos, se apaga y se prende para huir. Huye a como dé lugar. Él no piensa si hay pared o no hay pared, él va reaccionando. Entonces, es una prueba de que cuando tú estás bajo estrés, cuando estás en peligro, tu parte racional se bloquea. Y empieza a reaccionar automáticamente. Por ejemplo, para decirte algo, hablábamos de la ley de la evolución de Darwin. Eso es una información, por ejemplo, que si yo te pregunto, ¿tú te has puesto a pensar sobre la ley de la evolución de Darwin? Muchas veces, porque uno además se cuestiona con la ley de la creación, no haya cómo encajar todo en una misma cosa. Okay. ¿Y qué es lo que dice la ley, así como en grosso modo? Pues que las especies han ido evolucionando con miles de millones de años de acuerdo a las condiciones de los ambientes, se han ido adaptando. Entonces primero ¿qué dicen de las especies más fuertes o más débiles? Que se comen a las más chiquitas. Okay. Fíjate que la ley de Darwin dice, pues dentro de lo que yo interpreto, o he oído que la gente interpreta, es que la especie más fuerte es la que sobrevive. Si tú te pones a pensar, y quiero que ustedes también se pongan a pensar en eso, eso no es cierto. Y lo voy a llevar como a lo que a mí me llevó a pensar que no era cierto. Si fuera verdad que la vida es del más fuerte, hoy solo tendríamos una especie. Sí, porque la más fuerte se hubiera comido a todos. La más fuerte hubiera acabado a todos. Y sin embargo, hoy podría yo considerar que la más fuerte, no físicamente, pero en su totalidad es el hombre. Sin embargo, tenemos hormiguitas que conviven con nosotros, tenemos amebas que son el ser viviente más pequeño que existe, que convive con nosotros y que las necesitamos. Y en la especie vegetal lo mismo. Si fuera verdad lo que dicen de la ley de Darwin, hoy solo tendríamos una planta, un tipo de planta. Las demás ya hubieran sido acabadas porque sí hay una más fuerte que otra, evidentemente, como hay una raza o una especie más fuerte que otra. Pero entonces,
¿Por qué veníamos a hablar de eso? Porque es una información que tragamos entero, que no analizamos y que ya la maneja nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro automático. Darwin, ¡pum! Ya tú sabes toda la historia, aunque no la sepas en detalle, ya tu cabeza te pone en el mood de que es del más fuerte de la evolución y tal. Yo creo que Darwin ha sido malinterpretado, porque pero bueno, no me voy a poner yo, no soy especialista. Pero a veces en pareciera menos que los humanos sí quisiéramos eso, ser la única especie que sobreviva, porque cada día nuestras acciones están es como yendo hacia eso, a destruir todo, a destruir nuestros animales, nuestro ambiente y ser los únicos ¿Y sabes qué creo yo? ¿A qué se debe eso? A que reaccionamos de automático. automáticamente. Son hábitos que nos han ido creando, que nos han ido metiendo durante todo el proceso de nuestra educación. Y yo pertenezco a una generación, por ejemplo, en la que mis papás, yo fui educado como si los recursos naturales no se fueran a acabar nunca. A Porque fue el gastar y momento, malgastar. sí, fue el momento en que fueron descubiertos. En ese Ujú. momento el petróleo estaba llegando, la generación, el bombillo, pues yo no estaba en el bombillo, pero A gastar los luz, recursos, prenda todos los bombillos de la sí, casa, prenda sí, todo. o sea, no era, usted tiene un bombillo de 60, pues, cámbialo por uno de 120 que se ve, las propagandas eran así, que se ve mejor. Y eso nos fue haciendo hábitos y hábitos y hábitos. Y uno de los hábitos más peligrosos que yo creo que existe hoy en día, lo siguen dando y lo siguen promulgando en las escuelas de economía. Y es el único indicador que sirve es el económico. Y mientras tú tengas ese chip en la cabeza, va a ser muy complicado que las cosas cambien. Porque si a ti te dicen, tú vas a Harvard o vas a MIT o vas A Oxford. a Oxford a estudiar economía, que son Chicago, que son las mejores de economía, te van a decir eso. Tú sales a ganar plata. A ganar plata, porque eso fue lo que te dijeron. Y ya ni siquiera te lo preguntas, porque es que eso ya está aquí. Durante 5 años te estuvieron diciendo Consiga plata, consiga plata. y cuál es la consiga mejor plata. manera Acumule. de conseguirlo y cuál Y es pase por encima del que sea por tener plata. No importa, porque lo importante es la plata. Entonces, yo siento que nuestra generación, mi generación, fue educada con, mejor dicho, nos pusieron una cantidad de información automática en ese cerebro tan poderoso que hoy no está bien. Entonces, el despertar o el mensaje es, despertemos. Ya dejemos de estar funcionando en automático. Dejen funcionamiento en automático lo que les sirve. Lo que no les sirve, cámbienlo. Y es muy fácil cambiarlo. Es como abrir simplemente la mente a recibir información y pensar que si lo que estamos haciendo es cierto o no, pero es que hay gente que es como cerrada y trancada y no quiere escuchar razones, ¿no? Claro, porque es que este cerebro salta enseguida. Ujú. Cuando tú te sientes, por ejemplo, te hablan de economía y te hablan de plata, ahí hay una alerta. La alerta te quita lo racional y te sale lo automático. Y el hábito es, necesito plata, punto. Claro, todos necesitamos plata, pero ¿qué manera hay de hacerla? ¿Es suficiente? O sea, ¿es lo único que necesitamos? No. Te voy a decir algo, hay una investigación, la investigación más larga y más antigua de la historia, o sea, más antigua no, más larga de la historia, ha durado 75 años y todavía están vigentes. Empezaron con 900 personas en el estudio, hoy quedan vivas creo que 50. Han pasado de directores 5 directores en ese, porque o han renunciado o se han muerto, no sé qué ha pasado, pero han pasado 5 directores en esos 75 años de transcurso de esa investigación. La investigación empezó para determinar qué era lo que te hacía feliz a ti. Ese era como el fin de la investigación. Y hoy el 5.º director dice, yo puedo concluir hoy con un porcentaje absolutamente avasallador en que tu felicidad depende de la calidad de tus relaciones. No depende ni de tu salud, ni del ejercicio, ni del dinero, de la calidad de tus relaciones, en familiares, personales, de amistad, de vecindad, de trabajo con los colegas. La calidad de las relaciones está directamente relacionado con la felicidad. Entonces, dejemos de trabajar en automático, utilicemos ese gran computador, ese gran cerebro que tenemos tan poderoso
para meterle información automática o que reaccione automático, pero con cosas que queramos nosotros ver. Eso me hace pensar a veces si realmente sí somos la especie más inteligente de este mundo o no, porque realmente hay acciones que uno dice, si uno es el más inteligente, ¿por qué, por ejemplo, no convive adecuadamente con el medio ambiente, y usa exageradamente los recursos, pretende pararse aquí y que el resto del mundo se mueva, se corran los ríos, se corran las montañas, se corran los animales, se corran los árboles, pero yo estoy primero y yo me quiero quedar aquí, nadie me mueve, cuando podría ser una cosa más armoniosa? Por Sí. eso a veces uno dice, ¿será que sí somos inteligentes o no? Sí, Como sí, seres sí. humanos, o somos los humanos los que estamos dañando Mm. esta tierra y mejor que se extingan los humanos Mira, en vez de los animales. mira que me hiciste, sí, me hiciste recordar algo que leía yo hace muy poco, y es esa brutalidad, no encuentro una palabra menos Menos brusca, brusca. esa falta de sabiduría del ser humano, que es como si no encontrara la relación entre el acto de amor y el bebé que nace 9 meses después. Como si tú dijeras, no importa, yo necesito hoy pasar por aquí, acabar con este río, no importa porque lo necesito hoy, pero no mides las consecuencias que pueden haber En el por ese futuro. acto después en el futuro. Ujú. Eso es una cosa increíble. Y esa alegoría que hacían cuando tú tienes una relación sexual con alguien y tienes un bebé después, es como si no tuviéramos esa capacidad de decir, esos dos eventos están relacionados. Ujú. Me parece increíble, me parece bonito lo que acabas de decir de esa falta de inteligencia que tenemos Sí, es nosotros. como decir, táleme esos bosques, séqueme esos ríos, pero uy, mis hijos y mis nietos, entonces, ¿qué van a respirar o Sí, qué hábitat van a tener y de dónde van a tomar el agua? Si yo estoy en este momento pensando solo en mi bien particular y en que hagan lo que hagan para que yo sobreviva y mi casa se quede aquí y sí, no le pase nada. sí, increíble. Bueno, como seguimos en las partes técnicas, Ujú. te quiero, Retomemos te después del quiero, comentario fatalista de Ginela. te quiero contar un poquito cómo es el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje de una persona o de un niño es el siguiente. Tú empiezas eh, a no saber que no sabes. Es decir, eres ignorante e inconsciente. Ujú. Tú no sabes que no sabes algo. Tú no sabes que no sabes que existe un planeta que se llama cualquier cosa, o no sabes que existe un idioma, y eso a ti ni te afecta. O sea, cuando somos bebés, que no sabemos nada, No, y ¿no? adultos. Y adultos Mm, también, claro, en adultos. Tú sabes que hay un idioma, sabías, porque vas a saber a partir de ahora, que se llama Timbuktu. no, pensé que Mm, era un un territorio. territorio. Bueno, ellos hablan un idioma, Mm, en Timbuktu hablan un idioma que tú sabías que existía. no, el idioma no. Ok. Entonces, Yo no sabía que no sabía eso. exacto, tú no sabías. Pero a partir de ahora ya eres una conocedora, una, se llama, un desconocedora, no conoces el idioma, pero ya estás consciente de que existe. De que existe. O sea, eres desconocedora consciente Ujú. o incompetente consciente. Es decir, uy, ya sé que existe Pero y yo no no me sé. lo sé hablar. Después, cuando decides hablar ese idioma, tú pasas y dices, y empiezas en el proceso de conocedora consciente. Es decir, para poder hablar yo tengo que pensar cómo es que se dice buenos días en ese idioma, cómo es que Ujú. se dice hasta luego, todo. Entonces, conocedora consciente, tiene que estar el cerebro consciente trabajando para poder hablar ese idioma. Pero muy prontamente tú llegas a la conocedora inconsciente. Es decir, ya tú no piensas, tú no estás consciente cuando hablas. Porque ya me lo sé, ya lo tengo ahí. Ya el que reacciona es Mm. ese poderoso cerebro que tenemos, que es muy poderoso. Poco inteligente, porque él no aprende nada, él repite, Ujú. pero Como el de los loros. es de un poder impresionante. 40 millones de información contra 40 por el otro lado. Entonces, ese es el proceso, ¿sí? Y lo peligroso para mí, lo peligroso es dejar que se instale ahí en ese procesador, en ese computador potente, informaciones que no nos convienen, que no nos sirven. Y cuando nosotros detectamos esas informaciones, por favor, cámbienla, porque Cambiemos el ahora chip. vamos a ver cuándo se dispara el uno y cuándo se dispara el otro. Ujú. ¿Sí? Entonces, y van a ver por qué estamos hablando de todo esto, que tiene que ver todo esto con la educación. Listo, continuemos. Entonces, para mí, lo ideal sería montar un lugar que puede ser
un lugar paradisíaco, un lugar prefrontal, un lugar donde la racionalidad esté primando, un lugar donde haya crecimiento y creatividad, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú estás expuesto a, y lo voy a leer porque no quiero que se me pase ninguno, y es cuando tú tienes castigos corporales, por ejemplo, cuando tú tienes sarcasmo, sufres de sarcasmo o hacen sarcasmo contigo, cuando sufres de aislamiento, cuando engañas o caes en una trampa, te hacen engaño, te hacen caer en una trampa, cuando te tratan injustamente, cuando eres menospreciado, cuando no eres escuchado, cuando te sientes criticado o inculpado, o si alguien toma el crédito de tus esfuerzos, de tu valor, se dispara el cerebro, automático. El automático. ¿Y qué pasa? Lo malo no es que solo que se dispara, sino que bloquea el otro. O sea, solo podemos utilizar uno a la vez. Entonces, en ese momento, cuando tú sufres de alguna de estas cosas, que por ejemplo en los salones de clase, invito a los profesores a que piensen cómo formar en un salón de clase una isla de bienestar, una isla racional, una isla donde los niños no se sientan ni tratados injustamente, ni menospreciados, ni criticados, ni gritados, ni aislados, ni engañados, para que puedan ser ellos, para que puedan ser creativos, para que puedan ser un espacio de autoestima, ¿sí? Lo mismo pasa en la casa. Si ustedes a un niño lo maltratan, no solo físicamente, sino verbalmente, irónicamente, psicológicamente, lo que están haciendo es bloqueando la parte racional y obteniendo respuestas automáticas del niño. Entonces un niño, cuando tiene una pataleta, y está, para volver a hablar, es el peor momento para hacerle cualquier reflexión. En ese momento, lo único que él está en estado de alerta, en estado de defensa, en el estado de auxilio. No está para nada reacción. En ese momento tú le puedes preguntar lo que sea que necesite un racionamiento y no lo va a lograr. Hay que esperar a que se calme y esté ya en la actitud de escucha. Sí, el consejo en ese momento es déjenlo que diga lo que sea, porque todo lo que sale de una persona en ese momento es automático, no es él. Es lo que él ha tenido acumulado, que no necesariamente refleja lo que tú eres, sino lo que te han dicho que debes hacer. Entonces, y eso se ve en las peleas y en las cosas. O sea, y vemos noticias como una persona por 2.000 pesos va a matar a otra. Pasó hace unos días, unos años, con un taxista. Yo estoy seguro que el tipo no era racional en ese momento, no era por los 2.000 pesos. Algo disparó, el racionamiento se bloqueó apagó. Y él salió instintivamente a atacar. Y de pronto no midió la magnitud del ataque y no pensó que fuera. Yo estoy seguro de eso. Yo soy un creyente de que los seres humanos somos buenos por naturaleza. Entonces, ¿y qué permite que la persona se quede en el neocórtex, que el niño se quede en el neocórtex? ¿Sí? Que se quede en esa parte. En la parte racional. Cuando tú te sientas a escuchar, cuando se sienten entendidos, una persona que reaccione, se siente entendido, se queda en lo racional. Por ejemplo, me hizo acordar, no sé si ya te hablé de este tema, pero no sé, se me vino y quiero hablarlo, y es sobre la parábola de Jesús cuando dice que si te dan una bofetada pones la otra mejilla. Creo que sí lo habíamos hablado. Para mí no es que Jesús sea masoquista ni que Jesús quiera que le peguen otra vez. Para mí quiere decir que con una acción noble acabas tú con la acción agresiva que te estás siendo víctima. Entonces, si un niño está en un estado de alerta, con ese reptiliano reaccionando, si tú lo bajas, si tú le cambias, si tú le dices, hombre, sentémonos, ¿qué pasa? Calmémonos, y no reaccionas de la misma manera, puedes lograr que vuelva al neocórtex, que vuelva a la parte racional. Es propiciar ese ambiente amistoso, amigable, para que podamos
utilizar nuestra parte racional. Y los invito a que sepan que nosotros, y estamos hablando de la familia, que sus hijos hablan más de lo que dicen. Habíamos hablado en algún momento de la importancia en una conversación de lo dicho, de los gestos y del tono, del lenguaje corporal. Pues aquí lo volvemos y lo decimos, lo reivindicamos. Un niño dice más de lo que dice, habla más de lo que dice. Oigan más allá de las palabras, no se queden en las palabras son limitadas, los niños no tienen un vocabulario completo para explicarse, pero si le ven los ojos, la actitud, el tono, su composición corporal, su posición corporal, van a entender bastante más de lo que están diciendo. Otra cosa es mantener los compromisos. Para mí es muy importante eso, Ginela, y es, si ustedes quieren dar una buena educación, tienen que dar un buen ejemplo, empezar por el ejemplo. Cumplir lo que prometemos. Sí, siempre, siempre, siempre. Había la historia de una persona que me decía, si yo le dije a mi hija o a mi hijo que le daba un beso de buenas noches, así esté dormido se lo voy y se lo doy. Si yo no llegué a tiempo o si yo estaba ocupado en el momento en que él se durmió o no me di cuenta, yo voy en la noche y se lo doy. ¿Sí? Ese es parte del compromiso que yo tuve. Entonces, yo los invito a que sean muy, muy exigentes con ustedes mismos con eso. Eso es un gran legado que le dejan a sus hijos. Bueno, eso es importantísimo. Entonces retomemos, propiciar un ambiente, una isla paradisíaca en donde podamos utilizar nuestro cerebro racional y cambiar aquellas cosas automáticas que estamos haciendo y que puede que no sean las más adecuadas o que puedan tener una mejor solución. ¿Cómo podemos concluir este tema del cerebro? Para mí es estar conscientes, saber esas grandes dos diferencias, saber que nosotros en un 95% no somos realmente nosotros, sino somos lo que le hemos dicho a nuestro cerebro que somos. Y no solo se lo decimos nosotros, sino se lo dice el medio ambiente, se lo dicen las personas, y lo hemos ido aclarando. Entonces, como decías tú ahora, es si están reaccionando o tienen reacciones en su vida que no les gusta, que no son proactivas, que no son buenas para ustedes, pues cámbienlas con conciencia y son muy fáciles de cambiar, es decir, hasta aquí paro y vuelvo y... Porque tú decías que el cerebro automático bloqueaba el racional, ¿cómo desbloquearlo, digamos? ¿Cómo desbloquearlo? Entonces hay 5 pasos, digamos. Hacer afirmaciones ayuda para meter información nueva en nuestro cerebro. Y las 5 afirmaciones deben tener 5 características. Las afirmaciones deben tener 5 características. Que sea positiva. La afirmación debe ser positiva, nunca no voy a hacer, sino voy a hacer o quiero. Que sea personal. Que esté en tiempo presente. No, lo voy a hacer, sino quiero que ya. De ahora en adelante o que en este momento. Ser visual. Nosotros, la gran mayoría de nosotros, no todos, la gran mayoría de nosotros somos visuales. Entonces podemos hacer la plana de así viendo las letras en el cuaderno, nos pueden ayudar a cambiar. Imaginarme haciendo tal cosa visual. Y la otra cosa es que sea emocional. Entonces voy a dar un ejemplo y con esto podríamos terminar. Sería profundamente satisfactorio, ahí la parte emocional, qué rico poder hacer. Para mí, personal. Responder a partir de ahora, en el tiempo presente, con sabiduría, amor, firmeza y autocontrol, es el aspecto positivo cuando mis hijos se porten mal. ¿Podemos repetirla, Sería profundamente satisfactorio para mí responder a partir de ahora con sabiduría, amor, fuerza y autocontrol cuando mis hijos se porten mal. ¿Sí? Y así podemos, en lugar de seguir guiones que nos han impuesto, es que los papás deben hacer esto y esto y esto y esto y esto, nada, nosotros formar nuestros propios guiones de acuerdo a nuestra personalidad, la personalidad del hijo que estamos educando. Una excelente reflexión para terminar este programa. Si yo quiero, puedo reaccionar de una manera diferente cuando mis hijos hagan algo que me desagradan en algún momento. Muchas gracias por este programa de hoy, Donoto. A ti, Ginela. Muchas gracias.
Bueno, y ahí está para todos ustedes este programa abierto para que nos cuenten, para que opinen, nos den sugerencias, nos den algunos temas, también reclamos, quejas, todo lo que ustedes quieran decirnos para mejorar cada día más. Este ha sido un programa más de Vida de Padres. Los acompañó Otto Underlin y Diana Yanela Rodríguez. Feliz tarde para todos.